Claro. Ya. Estuve con una duda mucho. En la semana pasada yo alcanzamos a ver el PowerPoint, ¿verdad? De los tipos de párrafos, ¿cierto? Lo dudé. Sí, Ya, gracias, Jeremy. Ya, entonces estamos listos con el tipo de párrafo. Y nos van quedando muy poquitas clases. Nos queda esta del 17, la del 24, nos quedaría. Y salimos de vacaciones. Yo creo que ya voy a pensar si es que hago otra actividad para la otra semana, pero esta yo creo que sería de las últimas, ¿ya? Porque para tener tiempo para revisarles las tareas del taller, y eso recuerden que queda con una nota. Recuerden, ¿cierto? Que está también visible eso, a ver, en su Excel. Ya voy a mostrarlo, ¿cierto? Que ustedes tienen en su Excel, lo voy a buscar al tiro, para que vayan viendo, y eso es nota. No he revisado aún eso, ya, entonces fue de la última vez que revisé y que les mandé el Excel, están las notas. Ahora, si usted se está poniendo al día, eh, bien, excelente. Pero aquí ya recuerden que aquí tienen para recordar, ¿cierto? Vamos a ver la del segundo A. Que aquí tienen su ítem, ¿cierto? De aquí abajito que dice taller, y estos son los que revisé en la última fecha, y son bien pocos, ¿ya? Y aquí tenemos esa, la de uso de mayúscula, después teníamos la de rastrear y localizar información, después teníamos la actividad del perrito, la actividad de los tipos de párrafos, y hoy día vamos a vocabulario contextual. Probablemente sea la última actividad del taller, ya no lo aseguro, pero probablemente así sea. Y de ahí, esto recuerden que va a ser una nota. Y aquí, por ejemplo, el segundo A solamente tengo a estas personas nomás con estas tareas. ¿Ya? Y del segundo B tenemos al... Vamos, segundo B. Aquí tenemos taller y aquí tenemos del segundo B. Estos son las personas que están al día. De la última vez que revisé. ¿Ya? Sí. Profe, ¿podría preguntar algo después de clase? Sí, Felipe, por supuesto. Ya. Entonces vamos a comenzar con esta. Este sería entonces que yo le estaba comentando que probablemente sea de las últimas de clases del taller para que ustedes se vayan poniendo al día porque estamos terminando y es la última nota que vamos a tener. Por último, dejamos la última semana, la última clase del taller para mostrar que voy a dejar así como los mejores trabajos ¿cómo se llama? De los noticieros escolares para que ustedes también los vean. Y podríamos hacer eso. ¿Ya? Igual les voy a pedir el permiso, ¿cierto? A cada uno de cuando vean los, ¿cierto? Los mejores around the world de los trabajos, ¿ya? Porque hay unos que de verdad están, pero superaron todas mis expectativas, ¿ya? Esos para que ustedes también los vean y podamos ver juntos el trabajo. Ya, vocabulario contextual, esa es la clase del día de hoy. Vocabulario contextual, algo muy importante, ¿cierto? Que hemos estado, siempre lo trabajamos, siempre es como el ítem obligatorio de las pruebas, siempre va. Entonces es importante, ¿cierto? Que trabajemos un poquito, ¿cierto? Con el vocabulario contextual. Para poder, ¿cierto? Que ya sabemos que no es solo, ¿cierto? Encontrarlo del diccionario y decir, ya está del diccionario debe ser. ¿Cierto? No siempre es así, porque es vocabulario contextual y tiene que ver con el mismo contexto, ¿cierto? De lo que estoy leyendo. Dice, el objetivo de esta clase es interpretar el significado de palabras en un texto usando claves textuales. El vocabulario contextual, ¿cierto? Es lo que significa una palabra o frase según sea empleada en determinada redacción, es decir, el significado específico en un texto en cuestión, ¿cierto? Era lo que estábamos hablando.
¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Ahí lo apago. Ya, aquí estamos, ¿cierto? Que es cierto que no es solo buscar el significado, ¿cierto?, del diccionario, sino que también adecuarlo al contexto, ¿cierto? O al significado específico de un texto. Dice, el vocabulario contextual. Dice aquí, por ejemplo, fui al banco que estaba en la esquina. ¿Ya? Y aquí tenemos marcada, ¿cierto?, la palabra banco. ¿Ya? A veces no simplemente son palabras que son solo desconocidas, ¿cierto? Que a veces no sabemos el significado, sino que también a veces son palabras que como que tienen distinta significación. Y eso es la importancia del contexto. Entonces, por ejemplo, si decimos que fui al banco que estaba en la esquina, ¿a qué me referiré, por ejemplo, si alguien me puede ayudar? ¿Qué se les viene a ustedes? Que estaba apartado. ¿Cómo, Esperanza? Que estaba apartado. ¿Al banco? ¿Cómo apartado? Profe, como esos bancos de plaza o algo así. Sí, el Tomás me dice el banco de la plaza también. Pero también está el banco del banco. ¿El banco? ¿Y ese banco? Tenemos dos bancos. Ya, por eso es la importancia del contexto. Por ejemplo, aquí no nos está agregando más información. Ya, entonces aquí, por ejemplo, esta oración no nos dice, no nos entrega más información y quedamos así como, en realidad pueden ser ambas. ¿Cierto? Porque si nos dijera en el banco de la esquina hacer un trámite, ¿cierto? Nosotros diríamos, ah, ya, este banco. Pero si me dice el banco que estaba en la esquina a descansar, digo al tiro, ah, este banco. ¿Ya? Entonces ahí decimos, por eso tiene que ver el vocabulario contextual, ¿cierto? Con el contenido, en la oración y luego el contenido. De aquí tenemos que trabajar esto. Esta es la forma de trabajar el vocabulario contextual, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, esta oración, ¿cierto? Y tenemos que establecer, ¿cierto?, el contenido. Que van a ser estas palabras sencillas versus estas palabras complejas. Ejemplo. Aquí dice, cuando comenzó el aquelarre, los participantes se encontraban algo impacientes. ¿Qué será el aquelarre? ¿Qué es un aquelarre? Es como una agrupación de brujas. ¿Cierto? Yo también tengo entendido así como uno viene a la cabeza al tiro esto, una agrupación de brujas. Pero aquí dice cuando comenzó el aquelarre, los participantes se encontraban algo impacientes. Participantes, masculino. Entonces, según esto, no es una agrupación de brujas. ¿Cierto? Dice, ¿qué es un aquelarre? Y después ahí dice de nuevo, entonces el líder de las brujas tomó la palabra e invitó a todas las demás a tomar un brebaje misterioso. Y aquí, ¿cierto? Vamos y esto nos está dando la información que necesitamos para reconocer, ¿cierto?, que es a lo que nos estábamos refiriendo. Aquelarre, nombre masculino, reunión nocturna de brujas y brujos. Ahí incluíamos, ¿ven? Nosotros estábamos solo pensando que eran brujas, que es cierto que el aquelarre significaba, ¿cierto?, siempre agrupación, pero de brujas. Y ahora sabemos que es brujas y brujos. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, en muchos casos, el cáncer es una enfermedad atávica, de dudosa recuperación. ¿Qué será atávico? Como catastrófico. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, se nos viene esto de catastrófico solamente. ¿Por qué a usted se le ocurrió, por ejemplo, que era catastrófica, que podía ser un sinónimo? Porque bien sabía que el cáncer es una enfermedad así, es de las peores que existe. Exacto, ¿cierto? Solamente con la información a priori que tenemos nosotros, ¿cierto? De que sabemos que el cáncer es una enfermedad mortal, ¿cierto? Asumimos entonces que atávica debe ser una palabra que nos está entregando esa información, ¿cierto? Dice, desafortunadamente, cuando los padres la poseen, significa que los hijos tienen más posibilidad de adquirirla. También,
Y cuando se adquiere, no es completamente seguro que el individuo se recupere del todo, aunque los tratamientos sean oportunos. ¿Ya? Y aquí estamos marcando, ¿cierto?, estas palabras, ¿cierto?, que nosotros dijimos, ¿cierto?, que habían palabras, ¿cierto?, estas palabras complejas y estas palabras nuevas que nos están entregando información, ¿cierto? Porque estábamos diciendo, ¿cierto?, solamente con esta oración que atávica podría ser algo, ¿cierto?, malo. Pero ahora nos están entregando información de que los padres la poseen y significa que los hijos tienen más posibilidad de adquirirla. Entonces aquí, ¿cierto? No está atávica, entonces quiere decir que es hereditaria, solamente con esta información que nos está entregando. Exacto, ahí como nos decía el Ignacio. Sigamos. Tomás, ¿me envía un correo? ¿Y lo hablamos? Ya, perfecto. ¿Qué estrategia? Entonces la estrategia que vamos a aprender el día de hoy tiene que ver, ¿cierto?, con las palabras de vocabulario contextual. Dice paso 1, ubicar en qué párrafo o segmento se ubica la palabra interrogativa. Luego, releer el contexto en que aparece la palabra, el párrafo, incluso los más cercanos, buscando información que explique su significado. Que eso en realidad lo que nosotros, cuando ustedes han realizado las pruebas, ha sido lo que no ha perjudicado las evaluaciones. Porque a veces tomamos, ¿cierto?, solamente la palabra y vamos al diccionario y ahí decimos la primera que viene. Listo, esto. Pero nos falta lo que continúa del contexto. Y eso ha sido donde nos hemos visto perjudicados en las evaluaciones, sobre todo en las del plan lector. 3. Establezca el significado a partir de las claves, ¿cierto? Síntesis en una palabra que reemplace sin cambiar el significado. Y finalmente, 4. Verifique si seleccionando la opción que represente su inferencia. Vamos a practicar un poquito para aquellos que quieran participar. Vamos a trabajar, ¿cierto?, con estas oraciones. Ya vamos a trabajar con estos textos y para poner al tiro estas décimas las vamos a dejar en la unidad 1. Aquí tengo abierto aquí el Excel para ustedes quienes quieran participar. Dice la fogata y las hormigas. Arrojé al fuego un pequeño tronco podrido sin darme cuenta de que en su interior había un hormiguero. El tronco empezó a quemarse. Las hormigas se arrojaron afuera desesperadas y comenzaron a correr en todas direcciones. Corrían hacia arriba y hacia abajo y se contraían quemadas por el fuego. Cogí el tronco y lo hice rodar hacia un costado. Ahora, innumerables hormigas escapaban de la muerte y corriendo por la arena entre las agujas y los pinos, pero cosa extraña, no se alejaban del fuego. Apenas repuestas de su terror, regresaban y giraban un momento alrededor y luego una fuerza misteriosa las llevaba de nuevo hacia allí, hacia la patria abandonada. Muchas de ellas escalaban de nuevo el tronco ardiente y lo recorrían sin cesar hasta que encontraban la muerte. Ya. Según esto, el texto, vamos a trabajar primero con la palabra arrojaron. ¿Cuál sería el significado, cierto, del vocabulario contextual de arrojar? De quienes quieran participar. Salieron. ¿Quién? Jeremy dice, salieron. ¿Salieron? Sí. Ya veamos. Un poquito. Huyeron. Vamos ahí, vamos. Dice acá. ¿Cuál, cierto, es el ¿Cuál es el sentido, cierto, de la palabra arrojaron? Y aquí tenemos las frases de vocabulario contextual. Dice, tiraron, A, porque las hormigas se lanzaron hacia el precipicio. Echaron, porque las hormigas tomaron diferentes direcciones en su escapada. Se largaron, porque las hormigas abandonaron el tronco que se estaba quemando. Y D, precipitaron, porque las hormigas se lanzaron desesperadas huyendo del tronco quemado. D. El Jeremy me dice D. ¿Fue el Jeremy el que habló? Ah, La Esperanza me dice A.
Ya, el Jeremy me había dicho de que era alguno de los que había participado al comienzo. Ya, de precipitaron, porque las hormigas se lanzaron desesperadas. Sí, recuerden que dice arrojaron. Ya arrojaron. Y la respuesta correcta es precipitaron. Ya, eso es. Porque las hormigas se lanzaron. Recuerden que no era solamente escapar, ¿ya? Sino que se lanzaban. Como que ¿ya? Yo creo que así también vamos a ir trabajando de aquí adelante cuando hagan las pruebas en vocabulario contextual, no solo ponerles la palabra clave, sino que también decir el por qué. Ya vamos a trabajar un poquito así. Ya Jeremy, segundo medio B. Voy a poner al tiro la décima, porque después pierdo las hojas. Unidad 1. Aquí tenemos medios de comunicación masiva. Segundo medio B. Jeremy, ¿cuánto es usted? Jeremy Albornoz. Albornoz. A ver, pues compartámosla. Albornoz, aquí está. Y lo vamos a dejar en participación. Ahí está. Continuemos. Y voy a habilitar el chat. Ahí sí. Vamos con el siguiente. ¿Quién quiere participar con contraían? Yo, profe. Fernanda. Ya, Fernanda, vamos. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra contraían en el contexto del texto leído? Dice, contraían, ¿será retorcían? Porque las hormigas se enroscaban al quemarse. B, encogían, porque las hormigas se reducían producto del fuego. Luego tenemos C, constreñían, porque las hormigas se oprimían junto a la fogata. Y luego teníamos la D que dice adquirían, porque las hormigas asumían un aspecto extraño. Ya, yo voy a solo tomar la de la Fernanda que me pone se encogían o contraer. Se encogían. Ya, Fernanda. A me dice, retorcían. Yo, profe, si es que ella no se la sabe, dice el Tomás. Ya, vamos con la Fernanda. Y es retorcían. Voy a llorar, me pone la Maru. Ya, Amaru, si vienes más texto. Fernanda Parra. Fernanda, ¿de qué curso es usted? Del segundo A. Va, ya, vamos, Fernanda. La voy a poner al tiro. Parra. Fernanda Parra. Parra, Fernanda Parra. Aquí Soy como el 23 por ahí de la lista. Sí, el 24. Sí, es que la encontré y después la había encontrado, pero en el taller. O sea, sí, pues las del taller y le estoy poniendo las notas de participación en la unidad 1 al tiro. Vamos con el siguiente texto. Aquí tenemos 3 palabras, ya que podemos trabajar para los que quieran participar. Dice la cultura mochica o cultura moche, ya, cultura precolombina que floreció en la costa septentrional del Perú durante el periodo transcurrido aproximadamente en los 7 primeros siglos de la era cristiana y que recibe el nombre de uno de los valles más importantes donde se desarrolló el moche. Ocupó una franja costera de unos 300 kilómetros que iba desde el valle de Lambayeque hasta la cuenca del río Nepeña, siendo la zona central la comprendida entre los valles de Chicama y Trujillo. La base de su economía fue la agricultura por irrigación que les permitió ampliar los terrenos utilizables en más de un 50%. Las grandes construcciones de ingeniería hidráulica como el reservorio de San José, el acueducto de Ascope y la acequia de la Cumbre, la utilización de fertilizantes guano
y una racional organización del trabajo permitieron la obtención de excedentes y la formación de una sociedad compleja. La economía se completaba con un comercio muy activo, la pesca, la recolección de productos vegetales y la domesticación de animales como el pato, el cuy y la llama. Voy a leer estos 3 primeros párrafos y después voy a avanzar con los siguientes para que no se nos olvide la palabra, ¿ya? Voy a seguir con... Aquí vamos a dar esta palabra, la de floreció, al Tomás, y después vamos a seguir con los demás, ¿ya? El Amaru para que participe también y no llore. Ya, Tomás, ¿listo? Dice la cultura mochica, ¿cierto? La palabra floreció. Dice ubicó, porque la cultura moche se situó en la época precolombina. Procedió, porque la cultura moche descendió de la antigua cultura mochica. Habitó, porque la cultura moche residió en el Valle del Perú, del mismo nombre, o prosperó, porque la cultura moche se desarrolló en los valles de la costa peruana. Y ahí me dice de prosperó el Tomás. Perfecto. Ya Tomás, el Tomás es de la Tomás Peña. Ya. Continuamos ahora con, perfecto, está anotado Tomás. Con el Amaru. Amaru, ¿está listo? Ya. Precisión. Dice, sus realizaciones arquitectónicas fueron monumentales y de una gran complejidad. En el Valle de Moche encontramos las huacas del Sol y la Luna, inmensamente plataformas de carácter piramidal construidas en adobe. Otros centros importantes son Pañamarca, y en el Valle de Nepeña, Huaca Cortada, Huaca Blanca y Mocoyope. La cerámica ha sido dividida en 5 fases de Mochica 1 y Mochica 5, y tanto su decoración pictórica como escultórica han permitido reconocer con bastante precisión la vida y el pensamiento de aquellas gentes. En ellas encontramos personajes, templos, viviendas, escenas cotidianas, rituales, mitológicas, animales y plantas. Ya. Vamos a Maru. Dice, claridad, es precisión, tiene que ver con claridad, porque el estudio de la cerámica moche ha dado algunas luces sobre las costumbres que han tenido esa cultura. B, exactitud, porque a través del estudio de la cerámica moche se ha podido conocer con propiedad la forma de vida y la visión del mundo de dicha cultura. C, rigurosidad, porque el estudio de la cerámica moche ha permitido subdividir su desarrollo en la cultura asertivamente en 5 fases. Y luego tengo seguridad, porque a través del estudio de la cerámica moche se ha podido indagar en los elementos que distinguieron a esa cultura. Y el Tomás me dice la letra B, exactitud. Muy bien, qué bueno que cambió la decisión no, perdón. Amaru me había dicho, ve Tomás donde me habló. El Amaru me había dicho claridad, y la palabra, cierto, era exactitud, que le había dicho el Jairo primero. Ya, el Amaru me había dicho claridad, ¿cierto? Claro, y esto tenía que ver la palabra precisión con exactitud, ¿cierto? Ahí está, exactitud. Sí, entonces me la llevo. No, Tomás, no se la lleva, sí, igual le había dicho el Jairo primero en privado. Primero el Amaru me dijo, estoy listo, después el Amaru me dijo, sí, tía, después el Jairo me hizo B, según yo, después el Amaru me puso claridad, y de ahí no volvió a hablar. Así que es que espera que la leyera. Ya, la vamos a dejar para el Jairo. Amaru, igual lo puedo esperar para seguir con la siguiente. Jairo, ¿de qué curso es usted? Del Jairo Fritz. Fritz. Aquí está, Fritz, Jairo. Sí, en la primera décima, el Jairo no tenía décimas. Puesta. Ya, Maru, ya no importa. Ya, Maru, dele. Y la última dice plasmar.
Su organización política fue estatal, predominando los estamentos militares y sacerdotales. Contaban con especialistas y artesanos capaces de plasmar en diferentes soportes los mensajes fundamentales destinados al grupo. Una visión de su concepción religiosa nos la proporciona la excavación de la tumba del señor de Sipán en 1987, donde un importante monarca fue enterrado en compañía de 2 mujeres y 2 hombres sacrificados para acompañarle. Está cubierto de mantas preciosas, abanicos, pectorales y adornos de oro, plata y cobre. La cultura mochica es considerada el precedente de la denominada cultura china. Ya, plasmar. Tendrá que ver, ¿cierto?, con crear, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de elaborar distintos códigos de comunicación. B, construir, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de cimentar diferentes manifestaciones artísticas que transmitían su imaginario cultural. Registrar, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de consignar mensajes para el grupo de distintos soportes. O de desplegar, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de exhibir en sus obras las costumbres y ritos que distinguen a la cultura. Ya, y ahí el Amaro me dice B, y el Jairo también se la está jugando por la B. Ya, por la B que dicen construir. Ya, recuerden que dice, los especialistas y los artesanos fueron capaces de plasmar en diferentes soportes los mensajes, ¿ya? Y es registrar. Ninguno lo hizo. ¿Por qué? Porque dice aquí plasmar, y plasmar tiene que ver, ¿cierto?, con poder, lo que ya está hecho, ya lo que se ve, lo que ya está construido es plasmarlo, es como un espejo es registrar lo mismo que ya existe. Por eso no podía ser crear, porque crear significa crear de cero. Y construir también es construir de cero. Y aquí los artesanos y los especialistas eran capaces de lo que ya estaba, exponerlo. Por eso es la C de registrar. ¿Ya? Y ahí la había... errado en todas, me dice la mano. Sí, Amaro, o sea, ha errado en todas. Igual el Tomás había escrito y me había escrito el Jairo también y todos erraron. Ya. Guía número 6. No, esta no es la guía número 6. Para nosotros es la guía número 5. La vamos a cambiar al tiro acá. Exacto, es nuestro taller número 6, pero en nuestra guía número 5, porque en una no tuvimos guía. Porque ustedes estaban haciendo sus tareas, entonces no les dejé tarea. Ya, entonces, contarles que tienen entonces una guía, ¿cierto? Que van a ser la guía número 5, que se las voy a exponer, ¿cierto? Se las voy a compartir y van a estar en ¿cómo se llama? En su Classroom. Al tiro la voy a exponer. ¿Profe, se entrega hoy o mañana? No, recuerden que todas las tareas que les doy, se las doy de una semana de plazo. Entonces, esta de hoy tienen plazo hasta la otra semana para entregármela, sin que yo les descuente. ¿Cómo, profe? ¿La 5 es la que le pregunté? No, la que usted me envió un WhatsApp, Luna, esa es ¿Sí? esa es la guía número 4. Miren, veamos el tiro, salgamos al tiro de la duda. Es que a mí me sale como taller número 5. Sí, lo que pasa es que, miren, aquí está la del taller. Esta, la del taller número 3, nosotros nos dejé tarea, ¿se acuerdan? Sí. Entonces tenemos tarea 1, 2, 3, 4. Ah. Ya, esa es la tarea número 4 del taller. Y por eso ahora va a ser esta es la número 5. Por eso les dije así. Y ahora le entendí, profe, gracias. Perfecto. Entonces tenemos esta guía de vocabulario contextual. Van aquí, ¿cierto?
Aquí tiene lo mismo que vimos, ¿cierto? Lo que estamos viendo, que el trabajo de vocabulario contextual. Tenemos los pasos y aquí viene el texto. ¿Ya? Aquí está el texto y después ustedes van a responder, ¿cierto? Aquí estas preguntas. ¿Ya? Tienen 3 preguntas de vocabulario contextual y eso me lo envían. ¿Ya? Esa va a ser toda la actividad que van a tener. La otra semana vamos a confirmar, ¿cierto? Si es que hay otra actividad o lo dejamos hasta ahí. ¿Ya? Sí, ahí como dice el Tomás, taller número 6, pero es la tarea número 5. Exacto. Solamente eso. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, profe, yo no. Perfecto, Fernanda. Ya, recuerden entonces que se tienen que poner al día con eso. Con nosotros estaríamos en lenguaje. Les reviso ahora, voy a revisar los videos. Quienes no lo hicieron, mañana hacen la prueba, ¿cierto? Y seríamos con las notas, vienen las del taller y no tenemos nada más. El lenguaje, cerraríamos con 6 notas en lenguaje y estamos listos. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos de nuevo el jueves. ¿Ya? Profe, Dígame. Felipe. acuérdese que le quería hacer una pregunta. Sí, ya, ¿se pueden ir desconectando? Que el Felipe quería hablar conmigo algo. Porfis, please. Y Tomás, mándame Chao, un correo. profe. Chau, chau. Chao, Profe, ¿por qué dijo el otro jueves y no el lunes? Porque el lunes es feriado. Ah, decía. Ya, Es adiós. legal, es legal. Chau, Chao, Maru. profe. Sí. Chau, chau a todos. Chau, Maru. Chao, profe. Chau, chau. Estos son los que están durmiendo. Todavía tenemos ahí algunos conectados durmiendo. Sí, Tomás. Ese es mi correo. Mándemelo nomás. Ya, Felipe, estamos solos. Primero, gracias por tomar en cuenta la duda. Y